Hablar sobre el comportamiento humano, cuando es en tiempo presente e instantáneo, parece fácil. Sin embargo, la persona, el ser humano, tiene sus complejidades en este mundo tan amplio y tan grande que vivimos. Por eso que la antropología es una ciencia extraordinaria que muestra adelantos, retrocesos, historias reales, presupuestos o hipótesis, o también plantea teorías para poder ir descubriendo poco a poco lo que cada uno de nosotros siente por dentro, individual o también como una persona que tiene un comportamiento social diferente. Está con nosotros el antropólogo Odilon Bejarano, quien hace algunas semanas presentó un libro extraordinario sobre justamente algunas disquisiciones y tratamiento del comportamiento humano y de los peruanos en el marco de este bicentenario que hemos celebrado acá en el Perú. Odilon, buenas noches. Qué gusto. Buenas noches, señor. Buenas noches, qué gusto también para mí. Quería decirle a los amigos televidentes y oyentes también que tú eres vicedecano del Colegio de Antropólogos de Lima y Callao en el Perú, ¿no? Sí, en efecto, así es, señor Henry. Doble tarea importante, pero al mismo tiempo eres maestro. Sí, también, docente universitario, así es. Que te da una amplitud excelente. Bueno, sí, de todas maneras. El hecho de desarrollar la carrera docencia y ser antropólogo me da una visión más holística de la realidad humana, de la realidad social. Me abre una gran posibilidad y una visión más realista de interpretar la historia. Como usted acaba de decirlo, es un proceso largo, complejo, la realidad, la historia humana, y hay que tratarlo de entender tal cual es. Y para esto la antropología es un método muy interesante porque utiliza el criterio de la comparación. La antropología básicamente es la comparación de dos o más culturas y eso abre mayor posibilidad de comprender la trama de la vida social del ser humano. Dice el dicho común, pero bueno, además, planta un árbol, escribe un libro, ¿no? Y crea una vida. Son principios básicos del comportamiento nuestro. Y en esta ocasión han presentado un libro extraordinario con motivo del bicentenario. Así es. ¿Cuál ha sido tu inquietud para eso? ¿Cómo así lo has hecho? Ya debes tener noticias de la primera recepción de tu libro con los propios amigos y con los ajenos. Sí, efectivamente, señor Henry. Es una gran satisfacción, una satisfacción inesperada prácticamente porque rebasó las esperanzas que uno tenía, ¿no? La satisfacción ha sido inmensa porque llegaron los halagos de diversos lugares, comentarios y, bueno, una serie de cosas, ¿no? Lo más importante es que hay felicitaciones en el sentido de que nosotros hemos abierto una nueva brecha de ver la historia del Perú desde una óptica más realista, ¿no? Entonces, damos a entender en el texto, por ejemplo, una de las características es que nosotros rompemos con la antigua visión de llamar independencia del Perú. Y entonces en este libro personalmente ratifico de que en el Perú no hubo independencia. Lo que hubo en los sucesos revolucionarios de 1821 al 24 ha sido un proceso de revoluciones, pero dirigidos por los criollos y mestizos del Perú, es decir, los españoles americanos. Utilizaron la fuerza de los pueblos originarios del Perú o los indígenas del Perú, utilizaron para culminar este proceso revolucionario. Pero una vez tomado el poder, después de 1824, se olvidaron de la masa indígena. Y entonces la explotación se convirtió en arma de doble filo.
la masa indígena, la población peruana, a partir de 1824, sufre el doble o el triple de la explotación española. Y de este hecho se dieron cuenta muchos pueblos andinos, como es, por ejemplo, los pueblos de La Mar, de Huanta, en Ayacucho, o los pueblos de Azángaro, en Puno, y se sublevaron contra la República. Y la República los reprimió a sangre y fuego. Y entonces esto abre o da inicio a un conjunto de luchas indígenas que continúan por su real independencia. Bueno, entonces, sí. Lo que me agrada del libro es que es una suma de detalles, pero extraordinarios. O sea, eso traduce un esfuerzo grande de ustedes como editores para haber recolectado toda esa información que la presentan muy claramente, porque la historia del Perú contada hasta esta oportunidad, tanto por la educación, siempre ha carecido de esa inclinación a mostrar solamente a determinado tipo de personas, ¿no? Efectivamente. Ustedes... Pero uno de los objetivos del libro era precisamente poner en tela de juicio las antiguas afirmaciones de la historia oficial. Y rompemos con eso y hemos dado, pues, una nueva versión de la historia, ¿no? Recurriendo a los documentos de esa época, documentos originarios, hemos cogido y hemos investigado y llegamos a la conclusión de que la historia oficial es una historia tergiversada, está antojadizamente colocada, elaborada al servicio de las clases de poder y no se cuenta, se minimiza, se sesga la historia real. Por decirle una, por ejemplo, ¿no? La batalla de Ayacucho, que no se llamó la batalla de Ayacucho, tampoco se llama la batalla de quinoa, porque en esa zona no hay producción de quinoa, del producto comestible, quinoa no hay. Lo que sí hay en esa pampa, en ambas quebradas, es las plantaciones de los arbustos altoandinos llamados jingua, y el pueblito se llama Jingua, no se llama pueblo de quinoa, sino Jingua. Lo que pasa es que lo han castellanizado y lo han convertido en el pueblo de quinoa, cuando su nombre verdadero es Jingua, y Jingua es un arbusto altoandino, y en esa zona abunda gran cantidad. Por eso lo llamaban la pampa de la jingua. Y los españoles lo dijeron pampa de la quinoa, lo tergiversaron. Y posteriormente lo pusieron pampa de Ayacucho, batalla de Ayacucho. Entonces ya las tergiversaciones se fueron sumando una tras otra, ¿no? Entonces no me parece correcto acogerse a esas transformaciones porque distorsiona la realidad histórica del proceso. De manera que nosotros hemos tenido la idea de rescatar la historia tal cual fue. Entonces, desde los nombres toponímicos de la zona, reivindicar a ese proceso, ¿no? Y dejar en claro cómo fue el real proceso de la historia. Es uno de esos. Y la batalla de Jingua se debe a la victoria de la batalla de Jingua se debe a la participación de los muruchucos de Pampacangallo. Los muruchucos de Pampacangallo estuvieron desde la víspera apoyando a Marcelino Carreño, un guerrillero cusqueño, estuvo y muere en la víspera del 9 de diciembre allí, cosa que la historia oficial tampoco lo registró porque era un guerrillero indígena. Al día siguiente, cuando Lamar era el jefe de la caballería patriota en el flanco izquierdo, estaba frente a la caballería española de Valdés, y Valdés tenía la caballería de honor del virrey La Serna, la mejor escuadra de la caballería española. Pero se enfrenta Valdés a Lamar y hace retroceder a Lamar en el primer momento, y Lamar pierde. Entonces ya estaba casi visualizado de que los realistas ganaban la batalla. En ese momento, Sucre ordena a Miller, Guillermo Miller, al inglés, que apoye a Lamar. Guillermo Miller apoya, pero no con la caballería colombiana ni venezolana, sino apoya con la caballería andina, peruana, con los cholos peruanos. Y esos guerrilleros de la caballería peruana entran y en ese preciso momento se presenta el escuadrón de los muruchucos de Pampacangallo. Fusionados los dos, prácticamente hicieron fuerza
aclimatados a la zona, los caballos resistieron y hicieron retroceder a todo el poderío de la caballería de Valdés. Las filas de Valdés se entraron en pánico y empezó la deserción. Valdés se quedó solo, empezó a fusilar a su propia gente porque estaban desertando. Y de esa manera pierde Valdés, retrocede Valdés y gana la caballería patriota de los guerrilleros de los Muruchucos de Pampacangay. Y por el otro lado, por el flanco derecho, Córdoba toma la altura y toma prisionero al virrey La Serna. Y virrey La Serna iba a morir porque un soldado colombiano, sacó el sable y le dio en la cabeza pensando que era un sacerdote. Y en ese momento entra el soldado Barahona y pone la espada y lo desvía. Y por esa razón la espada lo raspó todo el brazo derecho del virrey La Serna. Le salvó la vida. Y por eso que en la capitulación de Ayacucho de esa noche, al día siguiente en la mañana, virrey La Serna no firma la capitulación, porque está herido del brazo derecho, no firma. Bueno, y firma su reemplazo Calatayud y Canterac. Si en esa batalla, por ejemplo, se dice que el Perú ganamos la batalla, pero en la mesa de negociaciones, en la mesa de la capitulación, los españoles impusieron su criterio. Y por eso la capitulación de Ayacucho beneficia en un 90% a los españoles y no a los patriotas. Definitivamente, ese es un ejemplo de lo que mucho se ha visto en tu libro, ¿no? Porque no solamente es eso, es la actuación de las fuerzas, digamos, patriotas, vamos a llamarle patriotas en este caso. Así es. Del propio Cáceres, en el norte del Perú, las otras batallas que se han librado también, y al final, en la misma capitulación que se ha dado, parece que hay, pues, el comportamiento social ha sido siempre eso, ¿no? De dividir, de la supremacía de toda una clase, ¿no? Así es. Y el tráfico internacional de posibilidades para el futuro desarrollo del país. Todo el mundo está sujeto a eso y parece que ese es un mal social, realmente, ¿no? Así es, señor Ferro. Un falso entendimiento de lo que es la interculturalidad realmente que fue practicada por nuestros ancestros en otros términos, ¿no? Así es. Lo que visto de esa manera, yo creo que tiene más bien otro matiz totalmente diferente de la historia del Perú, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? Y otro hecho que nosotros reflejamos también en el libro, señor Henry, es el perfil del general San Martín. Todo el mundo cree que San Martín vino a liberar el Perú, y no es así. Su comportamiento es más bien proteger a los mestizos y criollos del Perú. Por eso que lo nombraron protector de Lima, porque Lima estaba poblado por mestizos y criollos. Y estos iban a ser eliminados, porque Lima estaba cercado de los guerrilleros indígenas. Y en el libro, con muchos documentos, fundamentamos cómo estaba Lima cercado de guerrilleros indígenas. Y los guerrilleros pugnaban por ingresar a Lima y destruirlo totalmente, eliminarlos o botarlos al mar a los españoles, a los mestizos y criollos. Y de eso eran tan conscientes los españoles. Por eso estaban muy temerosos cuando el virrey La Serna se retira a la sierra debido a dos cosas. Primero, se dice que se retira por la pandemia, porque había una epidemia, porque ellos estuvieron ubicados en su cuartel general en Aznajupio, lo que actualmente es el distrito Los Olivos. Ahí prendió la pandemia. Todos los días morían, según los documentos de la época, todos los días en el cuartel español morían de 30 a 35 soldados, todos los días. Estaba mermándose entonces el número de soldados del ejército realista. No podían aguantar más tiempo porque seguían muriendo y había muchos enfermos. Esto era por un lado. Por otro lado, el hambre que se había cernido sobre Lima, porque los guerrilleros no dejaron ingresar producto alguno a Lima. Entonces en Lima había mucha hambruna. No había carne, no había productos, no había nada. Entonces, por esa razón, el virrey La Serna decide retirarse de Lima y manda primero a Canterac, que se retira por la parte sur de Lurín, se va para Huancayo, ¿no? Siguiendo la ruta de Lunaguaná, y que va a ser destruido
va a ser atacado por las guerrillas altoandinas acá de Yauyos. Y después de una semana, el virrey La Serna también decide retirarse por la misma ruta y también es atacado en toda la ruta por los guerrilleros. A todo ese ataque se resistía, se oponía a San Martín. San Martín no quiso atacar a los españoles. San Martín los protegía a los españoles. Los únicos que quisieron atacar a los españoles, realmente eliminar a los españoles, eran 3 oficiales. El general Arenales, José Antonio Álvarez de Arenales, el general Guillermo Miller y el general Santa Cruz. Los 3. Pero el resto estaban de acuerdo con San Martín para apoyar y proteger a los españoles. Entonces, aquí hay una suerte de una contradicción. La contradicción que había en España, la lucha interna que había entre los constitucionalistas y los monarquistas, esa contradicción en función a la Constitución de 1812 de Cádiz, eso se refleja también en el Perú. Entonces, esa pugna lo vivían tanto en el lado patriota como también en el lado realista. Por esa razón, en el ejército realista, también los generales se polarizaron en 2 campos. Teníamos a Canterá, Caratalá, La Serra, constitucionalistas. Y monarquistas lo vamos a tener a Rodí, lo vamos a tener a Olañeta, que está en el Alto Perú, y muchos otros oficiales. Entonces hay una lucha interna en ellos. Una lucha interna que los estaba carcomiendo al ejército realista. De manera que estaban dispersos. El ejército realista estaba totalmente disperso. Al retirarse de Lima, se encuentran en plena ruta de los Andes hacia Huancavelica. Muy fácil de ser destruido por Arenales. Arenales lo iba a destruir entre Escuchaca y Huando. A Canteraca, a Calatalá, todos ellos lo iban a destruir. Pero a eso se opuso San Martín. Lo protegió y por cumplir órdenes superiores, Arenales retrocedió. En otro momento tenemos que el virrey La Serna se retira al Cusco y también ahí está aislado. Tenemos en Arequipa, tenemos al general Rodil, que también está aislado y está siendo atacado por el general Miller y el contraalmirante Lord Cochrane. Entonces, estos 2, suficiente para eliminarlo a Rodil en Arequipa. Arenales lo iba a eliminar a Caratalá y a Canterac, y luego marchar al Cusco, tomar Cusco para marchar a Alto Perú para eliminar a Olañeta. Y se acabó la jarana. Pero San Martín se opuso. Y gracias a esta oposición de San Martín, la guerra se prolongó por 4 años más. Entonces, esto es la parte de la historia que la historia oficial no lo cuenta. Esta es la parte falseada de la historia y en el libro nosotros aclaramos ese proceso. Sí, está muy claro, claramente definido. Ahora, dándole una mirada así amplia a la situación social, en realidad los pueblos del interior del país y los otros movimientos de reclamo patriótico como el de Tupac Amaru y otros de carácter andino, el mismo Cáceres y otros, bueno, no han sido pues vistos en la verdadera dimensión de lo que consideraba su apoyo, ¿no? Eso en el libro se nota muy claramente. Así es, efectivamente, porque estos líderes participaron en la lucha, pero salieron airosos, triunfantes, victoriosos, pero en la historia oficial hacen ver de que salen victoriosos gracias a sus propias fuerzas regulares, el ejército regular, y no es así la realidad. La realidad es que el ejército, ¿qué les digo esto? Oficial, digamos, participa, pero no solos. Cuentan con un gran apoyo de guerrilleros indígenas. Y nosotros en el libro ponemos quiénes son esos guerrilleros. Y hasta ponemos el número cuantitativo, en números. Participan por miles. Y no solamente eso. En el ejército regular solamente están los soldados varones. Los varones participan en el ejército regular. Pero en las guerrillas aparecen guerrilleros varones y guerrilleras mujeres.
la participación de la mujer está en todo momento en las guerrillas indígenas. Eso la historia oficial lo sesga, lo oculta, no hace ver. Y nosotros reflejamos la participación de la mujer. Por ejemplo, la esposa de este señor, Quirós, muere asesinado en pleno campo de batalla por Caratalá. Y eso la historia oficial no lo recoge. Y nosotros sí recogemos, ¿no? Y está en el libro plasmado eso, ¿no? Entonces la participación indígena ha sido contundente. La participación indígena ha sido participación clave para el logro de la emancipación. Y entonces, a pesar de todo eso, la masa indígena no fue reconocido en el proceso de la capitulación. Y post-capitulación no se le reivindica absolutamente en nada a la masa indígena. Por el contrario, la capacidad de explotación a la indígena se duplicó, se triplicó en muchos lugares del Perú republicano. Propiciando una continuidad de la dominación. Exacto, ¿cierto? Exacto. Y además, hasta el asesinato de Túpac Amaru, porque Túpac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, no fue juzgado. Ese es juzgado entre comillas. Su nombre real es que fue asesinado. Los españoles lo asesinaron. Una vez asesinado por Areche, ahí termina la verdadera lucha por la independencia del Perú, porque la lucha por la independencia del Perú arranca desde el primer momento en que llegan los españoles. Se revela Manco Inca Yupanqui, y él hace la resistencia a la invasión española. Eliminado Manco Inca Yupanqui, ya en el siglo XVIII, tenemos a Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa inaugura la lucha por la independencia del Perú. Él es el gestor de la lucha por la independencia del Perú. Y no es capturado, resiste a los españoles, toma muchos pueblos, una serie de cosas, pero finalmente fue, digamos, muerto o asesinado, no lo sabemos, eso está en proceso de investigación, pero desaparece ese movimiento de Juan Santos Atahualpa. A ese movimiento de Juan Santos Atahualpa, que es en el siglo XVIII, en el siguiente siglo XIX, le sigue José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru. Y este movimiento de Túpac Amaru es la continuación de la lucha por la independencia del Perú, de Juan Santos Atahualpa. Y lucha, lo capturan a Túpac Amaru, lo asesinan, y ahí queda truncado la lucha por la independencia del Perú. Porque a partir de 1812, con el movimiento de Huánuco, que es dirigido ya por mestizos y criollos, ya se pierde el objetivo de liberar, de independizar a la masa indígena. Ya es una lucha por el reacomodo de los mestizos y criollos en el nuevo poder. Es la lucha por la emancipación. Ahí empieza la lucha por la emancipación, que luego sigue el movimiento de Huánuco, el movimiento de los hermanos Cela y los hermanos Pallardelle en Tacna 1814. El movimiento de 1814, también el movimiento de los plateros del Cusco. Todos esos son movimientos ya de los mestizos y criollos que posteriormente van a ser apoyados por la Legión de San Martín del Sur y Bolívar por el norte, y logran su emancipación, pero con participación popular de los pueblos originarios del Perú, que eso se sesga y no se dice en la historia oficial. Y uno de nuestros objetivos ha sido, pues, poner en claro la participación popular, es decir, en una palabra, buscábamos reivindicar a la masa indígena del Perú, que sí contribuyó con su sangre y con su valor, con su heroísmo, al logro de la emancipación de la masa mestiza y criolla. Y luego, tomado el poder, lo marginan a la masa indígena del Perú. Queda entonces una gran lección para nuestros amigos que ahora, para la gente joven de estos tiempos, ¿no? Así es. El comportamiento de una sociedad no es tan parejo que digamos, porque la dominación nos ha dejado fallando un sistema educativo que no ha funcionado. Parece un mal que nos dura hasta ahora, porque tú como antropólogo podrás analizar lo que está pasando actualmente en nuestro país. Casi lo mismo, ¿no? Efectivamente, eso es lo que quería decir el señor Henry. Hasta Túpac Amaru, desde un inicio hasta Túpac Amaru,
Los pueblos originarios del Perú no han aceptado el proceso de la dominación ideológica de la cultura occidental española. No han aceptado, siempre se han rebelado. Todos los días del calendario están llenos de luchas indígenas. Pero después de que se estableció el proceso de la república en el Perú, es ahí recién cuando el Perú es colonizado por la cultura occidental. No digo colonizado por los españoles, porque los españoles ya quitaron cuerpo, pero la cultura occidental al que los españoles pertenecen, esa cultura occidental logra colonizar al Perú en plena república, y hoy día, en siglo XXI, somos una colonia de la cultura occidental. Esa es la triste realidad. Con lo cual tenemos que volver a tener una mirada, y ese es el reto del futuro antropológico de nuestros tiempos. O sea, ustedes, como profesionales de la antropología, tienen, entre comillas, una obligación de despertar el verdadero carácter de la historia de los pueblos, porque está de por medio la persona, el comportamiento humano, ¿no? Así es, señor Henry. Así es, ese es el derrotero que nos hemos trazado un grupo de antropólogos, y en esa ruta, en ese derrotero estamos trabajando. Este libro ha sido el primero, pero pronto ha de salir la segunda fase, ¿no? Las luchas de 1822, porque acá es del 1821. Las luchas de 1822, pronto va a salir ya también otro libro. Y ahí vamos a aclarar más cosas, ¿no? Estamos en esa tarea, señor Henry. Tenemos mucho que conversar, así que vamos a tener una segunda parte de esta entrevista contigo y con algunos amigos críticos que tal vez tengan alguna opinión valedera y preguntas para hacer estas cosas. Así es que te ofrezco tener una segunda reunión de este tipo para hablar sobre este libro tan valioso que significa para nuestros pueblos en esta oportunidad. Muchas gracias, señor Henry.